La ingesta de proteínas debería considerarse, según mi punto de vista, según mi criterio personal, debe considerarse un alimento natural que configura una opción dentro de la dieta, que evidentemente no todo el mundo la va a considerar oportuna, pero es una opción más, es un alimento natural derivado eh, de fuentes naturales, como puede ser la carne, como puede ser el pescado, como puede ser el huevo, como puede ser la leche, en este caso las proteínas que más se venden hoy en día en el mercado son las proteínas de whey o también la de caseína. Existen también proteínas extraídas de fuentes vegetales como las proteínas de guisante o incluso las de arroz, en la cual hay estudios. Estas opciones proteicas deberían distribuirse junto con los alimentos habituales a lo largo del día. Pero no obstante, la facilidad, la posibilidad de ingerir un alto concentrado de proteínas, un aporte adecuado de proteínas, desde preparados que son fácilmente asimilables al mezclarlos con agua o con zumo o con una bebida deportiva, ofrece unas ventajas para que estas puedan ser consumidas durante y inmediatamente después del entrenamiento. Posiblemente en estos momentos en que los he dicho, que es cuando la persona manifestaría mayores dificultades de consumo de proteínas de otras fuentes más habituales, que son las que consumiramos para consumir en las comidas, como pueden ser un bistec o pueden ser un pollo. No creo que nadie pueda optar por consumir proteínas durante e inmediatamente después del entrenamiento con facilidad de esta fuente más habitual. Entonces ahí es el momento en el cual podríamos decidir aportar estas fuentes de proteína en forma de batidos, que insisto, desde mi punto de vista, basado en estudios experimentales, en estudios serios, científicos, contrastados, no configuran algo que no sea considerado natural. La ventaja que tenemos en consumir estos preparados durante e inmediatamente después del entrenamiento es que ofrecen una gran biodisponibilidad muy rápida y eficiente de los aminoácidos que aportan, que rápidamente van a estar disponibles en sangre para la masa muscular en un tiempo que sería imposible asimilarlos si los consumiésemos desde los alimentos más habituales. No constituyen un reemplazo de comida, sino una opción y cuyo momento más habitual estaría dado en lo que es durante el entrenamiento junto con carbohidratos que ofrecería la vida deportiva e inmediatamente después del entrenamiento que nos proporcionaría una rápida asimilación para aprovechar momentos en los cuales el organismo estaría en una posición más óptima para incorporar esos aminoácidos dentro de la masa muscular y potenciar, optimizar los procesos de recuperación. Bueno, las recomendaciones habituales están entre 1,5 a 1,8 gramos por día para deportistas de resistencia, inclusive deporte de conjunto, subiendo hasta 2 o a 2,5, incluso en algunos últimos artículos recientemente publicados lo suben hasta 3, para deportistas relacionados con la ganancia de masa muscular que entrenan más en el campo de la fuerza. Estas recomendaciones son dadas por día. Hoy en día se trabaja más en recomendaciones de comida a comida. ¿Cuándo son realmente importante el consumo de proteínas en toda persona que haga actividad física? Pero posiblemente, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, en las primeras etapas del entrenamiento. Los novicios, está demostrado, el último Position Stand del American College lo aclara muy bien, que requieren más aporte proteico que las personas que ya están adaptadas al entrenamiento. Ahora bien, también lo que haga la persona y fundamentalmente los objetivos que persiga van a determinar también si el aporte proteico puede estar más arriba o más abajo. En este caso, tenemos que considerar que un deportista con una gran masa muscular, con una gran experiencia en el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, un jugador de rugby con más de 10 o 15 años de entrenamiento de fuerza, que quiera seguir aumentando su masa muscular, pues requerirá un aporte proteico elevado que podrá estar en los 2 gramos y medio por kilogramo de peso corporal por día. Y mientras que esta persona, luego de alcanzar los objetivos, decida mantener la masa muscular, tal vez el aporte proteico puede ser un poco más bajo. El hecho de subir y bajar las proteínas no está solamente en función, no va a estar solamente en función del objetivo, también va a estar en función de cómo se organice la dieta. Y como ya les dije, las proteínas globales aportadas diariamente son solo un factor al considerar el aporte dietético.
Hoy en día, como ya le dije al inicio de esta pregunta, se trabaja con aportes comida-comida. En líneas generales, para mantener un buen índice anabólico, anabólico en el buen sentido de la palabra, de favorecer los procesos de recuperación, el aporte proteico se debe dar en comidas frecuentes cada 3 horas. En cada una de esas comidas, el aporte de proteínas de alta calidad debería estar alrededor de los 200 miligramos por kilogramo de peso, mientras que inmediatamente después de entrenar podemos subir un poco más hasta llegar a los 400 miligramos por kilogramo de peso, hablando de gente que entrena en el campo de la fuerza, desea mantener o ganar masa muscular. Pues mucha. No obstante, tenemos que considerar que el factor más relevante, más importante, el que más determina las adaptaciones, es el entrenamiento y no la nutrición, no la alimentación. La nutrición apropiada, que se va a lograr con una alimentación apropiada, es un aspecto muy importante, de mucha importancia, que influye en una forma de optimizar, o en tal caso, si lo hacemos mal, perjudicar las adaptaciones inducidas por el ejercicio. Recuerden que siempre el entrenamiento es el que termina las adaptaciones. No existe decididamente una dieta para hipertrofiar. Existe un entrenamiento para hipertrofiar. Entrenamos la fuerza con un objetivo concreto y logramos mejorar la masa muscular. Bien, la nutrición apropiada, conseguida por una alimentación apropiada, es un aspecto esencial que va a apoyar estas adaptaciones. No es al revés. Por ejemplo, bajas cantidades de hidratos de carbono en atletas de resistencia o en personas que quieren ganar masa muscular pueden limitar los beneficios inducidos por un entrenamiento bien diseñado, apuntando al desarrollo de la masa muscular. Los carbohidratos apoyan en la ganancia de masa muscular cuando son aportados en unas cantidades apropiadas y conjuntamente con una cantidad de proteínas de alta calidad apropiada, en donde no deben faltar ciertos aminoácidos como la leucina, que es un aminoácido que permite, dispara, hace que se comience a desarrollar los procesos de síntesis proteica, siempre y cuando haya un aporte de líquidos apropiado, conjuntamente con un aporte de carbohidratos apropiado y con un aporte importante de aminoácidos esenciales en todo caso. En el campo de la resistencia hoy en día, en el campo de la salud, hay una tendencia a recomendar dietas con muy bajo aporte de hidrato de carbono. El doctor Bolek, por ejemplo, indica que prácticamente hay que eliminar los carbohidratos de la dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, típica, similar o bastante, digamos, con una gran similitud a la dieta de Atkins de los años 70, 90 y cuya última edición se propuso en los años 2000. Sí, es verdad que dietas de tipo cetogénico podrían ayudar a modular el síndrome metabólico. No estoy ni a favor ni en contra de esas dietas, pero tenemos que tener en cuenta que en el campo del rendimiento, una dieta muy baja en hidrato de carbono podría limitar mucho el rendimiento en deportistas de resistencia o en deportistas de equipo, porque las pruebas y los trabajos científicos, muy bien presentados por el doctor Bolek, han utilizado deportistas de resistencia fundamentalmente y no han utilizado, al menos hasta lo que yo he podido leer, y he leído bastante, pero siempre algo se puede escapar, competiciones que reflejan lo que pasa en la realidad de la competición. Los atletas de resistencia en competición compiten para llegar antes a cubrir una distancia determinada. Los trabajos del Dr. Bolle muy bien diseñados desde el punto de científicos y además realmente considero al Dr. Bolle uno de los científicos más importantes en el campo de la nutrición, pero sus experimentos, sus trabajos, muy bien diseñados, han utilizado rendimiento en correr a una intensidad submáxima hasta el agotamiento. Por ejemplo, correr a una intensidad muy baja, por debajo del segundo umbral, el 60% del consumo máximo de oxígeno, que no es una intensidad sostenida por larga duración en competiciones reales. Se sostiene esta intensidad hasta el agotamiento. Pues esto no es lo que sucede en las competiciones reales de maratón o en atletas. Corriendo al 60% del consumo máximo de oxígeno hasta el agotamiento, evidentemente el que tenga más posibilidad de metabolizar grasas va a tener una cierta ventaja. Pero cuando se corre a ver quién gana en una competición determinada, aquel que es capaz de disponer de mayor cantidad de hidrato de carbono va a producir energía más rápido y por lo tanto tal vez estas dietas habrá que analizarlas muy bien a la hora de aplicarlas
indiscriminadamente y por tiempos prolongados en deportistas. ¿Qué rol juegan los suplementos naturales como la creatina o las proteínas? Hablando de proteínas de alta calidad, proteínas de whey, proteínas de la carne de vacuno, proteínas de huevo, que se comercializan menos, pero también han sido comercializadas bastante en el pasado, proteínas de caseína, que es otra de las proteínas derivadas de la leche, últimamente están bastante, son bastante populares o bastante promocionadas las proteínas desde las fuentes vegetales, como las proteínas de guisante o las de arroz, también la soja, que ya es un poquito más antigua, y también la creatina. Estos dos suplementos configuran posiblemente las dos opciones más recomendadas como suplementos dietéticos para apoyar las adaptaciones al entrenamiento de fuerza y la ganancia de masa muscular. Especialmente la creatina ha demostrado efectos positivos prácticamente indiscutibles a la hora de amplificar la capacidad de entrenamiento y con eso, evidentemente, potenciar las adaptaciones positivas creadas por un entrenamiento bien diseñado. Insisto, no es la creatina, es el entrenamiento el que apoya, el que desencadena las adaptaciones positivas que buscan, por ejemplo, al querer ganar fuerza o hipertrofia. Si la creatina, tanto como las proteínas, optimizan los beneficios del entrenamiento. Incluso la creatina se ha aplicado con efectos, con resultados bastante positivos también en atletas de resistencia, donde todos sabemos que si de masa muscular de forma desmedida no es coincidente con o posiblemente no sea un aspecto muy deseado en muchos deportes de resistencia. Pero lo que hace la creatina en estos deportistas es mejorar, optimizar el flujo de fosfatos intracelulares para obtener energía más rápido, cuando estos desarrollan velocidades o intensidades que están por encima del segundo umbral. Entonces, evidentemente la creatina ayuda a mejorar las adaptaciones del entrenamiento, no solamente de fuerza, sino también de resistencia. Y además es un nutriente, es un elemento muy importante, es un nutriente muy importante a la hora de también aplicarlo en el campo de la salud. Se está aplicando en tratamientos con personas mayores para mantener la masa muscular, en tratamientos con personas mayores que tienen desórdenes a nivel del sistema inmunológico, es decir, no es solamente un suplemento utilizado en el campo del deporte para ponerse más fuerte. ¿No? Es un suplemento que tiene muchísimos beneficios y que se aplica en muchos ámbitos. Yo no conozco evidencias científicas serias publicadas en artículos científicos con revisión por pares que demuestren que la creatina es causa de desórdenes o que puede ser asociada con desórdenes a nivel de la salud. De hecho, no está considerado doping porque a pesar de los esfuerzos que en el pasado se han desarrollado en algunos ámbitos de la ciencia, no han podido demostrar que es nocivo. Las dosis, tanto de creatina como de proteínas de alta calidad, pueden variar según los objetivos, siendo más altas, por ejemplo, las dosis aplicadas en deportistas que quieren ganar masa muscular. Hablamos de dosis de creatina diarias de hasta 100 miligramos por kilogramo de peso corporal, mientras que en personas que entrenan en el campo de la resistencia estamos hablando de bastante menos, de unos posiblemente 30 miligramos por kilogramo de peso corporal a la hora de trabajar con atletas de resistencia. Es decir, las dosis, el suplemento es el mismo, pero las dosis y posiblemente la metodología sea algo distinta. Generalmente los atletas de resistencia usan solamente una dosis única, igual que los deportistas de equipo, igual que los deportistas de fuerza, pero a veces en el campo de la fuerza se hace, aunque no es tan popular hoy en día, sí que se hace una semanita de carga en donde se toman varias dosis hasta saturar los depósitos de creatina y luego mantenerlos. El entrenamiento es la variable más importante y la configuración de las variables de entrenamiento son esenciales a la hora de obtener éxito, es decir, de obtener los resultados deseados, de lograr lo que realmente se quiere y no obtener resultados contradictorios o opuestos a los que se está buscando. En el campo del entrenamiento de fuerza esto es fundamental porque hay mucha gente que niega el entrenamiento de fuerza aún en día porque le otorga resultados que son incompatibles con el rendimiento en actividades como de resistencia o deporte de equipo. Todavía en el fútbol, especialmente en los países latinos, como Italia, España,
que es lo que a mí me consta, y en algunos países de Sudamérica, se sigue negando el entrenamiento de fuerza en algunos sectores, no en todos, evidentemente, porque lo declaran incompatible, que la persona se va a poner más lenta, que la persona no va a poder desarrollar eficientemente las coordinaciones o las acciones específicas del deporte. Esto es opiniones personales, no basadas en resultados de investigaciones científicas que distan mucho de de reflejar la realidad. El entrenamiento de fuerza, bien diseñado y bien planificado, perfectamente estudiado y adecuadamente integrado con otras capacidades, es esencial y solamente puede tener efectos positivos en el entrenamiento. Los riesgos de tener un efecto negativo eh, son solamente relacionados con los riesgos de tener un mal diseño del entrenamiento, y ahí la sabiduría y del entrenador juega un rol importante. Es el entrenador que se equivoca, no el entrenamiento, no el entrenamiento de fuerza. Es sencillamente un error del entrenador en el diseño. Dentro del entrenamiento deben considerarse variables muy importantes como la intensidad, que es la elección de la carga, y la velocidad a la cual se va a mover o se va a realizar los movimientos con determinadas cargas, usando ejercicios que también son importantes para el diseño, es decir, en el diseño entra la selección del ejercicio, la carga de la resistencia a vencer y la velocidad con que se va a desarrollar esa carga. Muy importante, no se puede hablar solo de velocidad, no se puede hablar solo de una carga relativa, por ejemplo un MR, hay que hablar de los dos en conjunto, los dos determinan la intensidad, y al hablar de intensidad hablamos de una zona de entrenamiento, que puede ser una zona de entrenamiento de fuerza, que puede ser máxima, que puede ser una zona de cargas más moderadas, y fue focalizadas en la resistencia a mover cargas moderadas o cargas muy bajas, o también focalizadas a mover esas cargas ligeras o altas o moderadas con mayor explosividad, entonces hablamos de un tipo de fuerza explosiva. El volumen es otra variable fundamental, en la cual contabilizamos como volumen la cantidad de trabajo realizado, pero a la intensidad que se debe realizar. No podamos, muchos entrenadores, al no poder tolerar la intensidad, exigen a su deportista completar el volumen, y ahí es cuando se produce una adaptación posiblemente no deseada, porque se está entrenando en otra capacidad de fuerza que es diferente a la que se planificó en un momento determinado. Entonces es el volumen a la intensidad deseada y apropiada. La pausa de recuperación entre series o inclusive entre repeticiones nos permite mantener esa intensidad deseada y cumplir el volumen a esa intensidad deseada. Si no hay pausa, el riesgo es cambiar de intensidad y por lo tanto cambiar de impacto del entrenamiento de fuerza, es decir, el beneficio es diferente. Es decir, se obtiene un beneficio que termina siendo un perjuicio porque no es lo que planificamos, precisamente porque nos fuimos del entrenamiento al utilizar una pausa no apropiada para mantener la intensidad. La duración del entrenamiento es un factor importante, es decir, cuánto tiempo tarda en hacer el volumen planificado, porque tener entrenamientos de muy larga duración puede impactar en el deseo de entrenar, puede impactar en el tiempo necesario para entrenar otras capacidades, puede impactar en que la persona no quiera entrenar porque aburre el entrenamiento, es decir, la duración es muy importante para integrar el entrenamiento de fuerza de una forma coherente y apropiada con otras capacidades y mantener la motivación en el mismo. Y también, evidentemente, la frecuencia de entrenamiento, que es las veces que tengo que entrenar por semana o en un microciclo para poder ver al cabo de un tiempo, que puede ser un mesociclo, por ejemplo, que son varias semanas, un mes, no necesariamente es un mesociclo, pero se asemeja a eso. Es decir, con qué frecuencia tengo que entrenar durante ese periodo de tiempo para poder obtener el cambio deseado, para poder obtener la adaptación deseada. Entonces son muchos factores que configuran, que actúan como variables para determinar si el entrenamiento va a ser exitoso o no. Y el entrenador es el único responsable de manejar esas variables de una forma apropiada para que se pueda obtener el resultado deseado. Volviendo al campo de la nutrición, al uso de los suplementos, estos van a apoyar y van a hacer que las adaptaciones creadas por el entrenamiento se logren de una forma más óptima, que la persona se pueda recuperar más rápido y entrenar 2 veces por día, por ejemplo. Ahí la nutrición juega un rol importante. Pero no olvidemos que es el entrenamiento la primera variable que va a determinar la adaptación. No es la nutrición lo que determina y el entrenamiento ayuda, no, es al revés. Evidentemente las dos son importantes.